¿Cuántos de nosotros nos sintieron la presencia del Señor el día de hoy? Yo en lo personal les puedo decir que desde el inicio, desde que Julio pasó al frente, yo pude ver cómo el Señor asociaba el mensaje del día de hoy con todo lo que ocurrió después. Podemos ver cómo el Señor se manifestó en la vida de Julio a través de brindarle esa visión, y más allá de lo que nosotros podamos ver como personas individuales, el Señor es más grande aún que nosotros, y tener esa humildad de venir y decir: Señor, te necesito, y sobre todo también levantar el nombre del Señor en cualquier circunstancia, ya sea en dolor o en placer, ¿verdad? Gracias, Jesús. Yo no los oí bien. A ver, levantemos bien el nombre del Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Bueno, pues esta noche principalmente les vengo a hablar de un tema que ya hemos tocado en otras ocasiones. El pastor lo ha enseñado varias veces. Primero que nada, pues voy a hablarle de los que es la familia natural. ¿Cuántos de aquí pues tenemos hermanos y hermanas con nosotros aquí tal vez, o tal vez no están aquí, pero tenemos hermanos y hermanas? ¿Cuántos tenemos a nuestros padres también? ¿Verdad? En el caso de mi familia, pues algunos ya lo saben, el Señor pues permitió que en mi vida y en la vida de mis hermanos pues hubiera una separación en cuanto a que mis papás se divorciaron, pero he aprendido con el tiempo que el Señor en su misericordia pues nos escogió a nosotros para poder, que a pesar de esa división había un propósito, porque el Señor siempre permite las cosas con un propósito, ¿verdad? Y no olvidemos que el propósito de Dios al inicio en Génesis era pues que fuera como, bueno, que a veces ahorita en estos tiempos hemos visto que la familia tradicional se está echando a perder, ¿verdad? Que ahora ya no dicen que es un hombre y una mujer, sino que otras cosas, ¿verdad? Pero el plan inicial del Señor era que fuera un hombre y una mujer, y que ellos fructificaran y pues se multiplicaran, y que todo esto fuera a su imagen y a su semejanza. Y cuando mencionamos esto de a su imagen y a su semejanza, pues Él quería que nosotros como seres humanos multiplicáramos esa herencia que Dios ha puesto y transmitirla de generación en generación. Claro, o sea, ese era el plan de Dios, y nosotros como humanos pues no ha sucedido, las familias posiblemente no han sido las ideales, ¿verdad? Lastimosamente, pero eso no quiere decir que el Señor no esté detrás de todas esas cosas, ¿verdad? Entonces debemos agradecer a Dios tanto por el dolor y el placer. Eso lo hemos aprendido también en esta iglesia. El dolor no quiere decir que el Señor no está ahí. El Señor está tanto en el bien como en el mal, en el dolor y en el placer, ¿verdad? Y lo hemos aprendido, y hemos aprendido a levantar el nombre del Señor en cualquier circunstancia, ¿no? Entonces, pero aparte de tener una familia natural, pues como les decía, o sea, a veces hay divisiones y todo, pero vivimos en un tiempo en el que el ataque hacia la familia está muy latente, ¿verdad? Entonces no olvidemos siempre que nosotros en esta generación en la que estamos, o sea, gracias a Dios el Señor ya me permitió, pues no solo tengo 2 hermanos, también me permitió aumentar mi familia, ahora tengo otros 2 hermanos desde que me casé, y ha sido una bendición, y gracias a Dios, le agradezco a Dios el que seamos una familia que yo pueda decir que también mis hermanos de sangre pues sean también hermanos en Cristo, ¿verdad? Porque muchas veces eso es una parte muy difícil que no tienen muchas familias, ¿verdad? Y cuando sea así, no nos olvidemos que aunque sea por un fiel en la casa de alguien, o sea, el Señor está ahí detrás, y Él no va a hacer que nuestra familia se pierda si nosotros nos mantenemos fieles, ¿verdad? Bueno, pues ahora les voy a decir algo. No sé si ustedes sabían de esta noticia, imagino que sí, pero quiero que vean a la persona que tienen al lado. Y los que tienen a una persona adelante o volteen a ver atrás. Yo ahorita pues solo los tengo a ustedes enfrente de mí, pero les tengo una noticia: ellos son sus hermanos también, y eso es porque somos una familia en Cristo, y el Señor lo ha permitido gracias a que una vez somos salvos, pues somos incorporados en una nueva familia, y esto existe dentro de esta eternidad Olam que hemos aprendido aquí en la iglesia. Si nos vamos a Proverbios 8, por favor.
principalmente me voy a centrar en el versículo 22. Perdón que me cuesta mucho con una mano, disculpen. Aquí está. Y es Proverbios 8:22. Y dice: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo antes de sus obras, eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Y aquí, dice, antes de que los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes que los collados ya habían sido engendrados. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formabas los cielos, ahí estaba yo, cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía el mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen sus mandamientos, cuando establecía los fundamentos de la tierra, cuando él estaba yo ordenándolo todo, con él. Y perdón, es que estoy muy pero y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Entonces aquí en la palabra, en el versículo 23, donde vemos eternamente, esa palabra es la eternidad olam. Y hemos aprendido que es un tiempo fuera de la mente, o sea, es un tiempo que es sempiterno, o sea, que no tiene ni principio ni fin. Y desde ese tiempo el Señor ya sabía que, o sea, Él ya se gozaba por nosotros, porque nosotros íbamos a nacer, íbamos a estar en este mundo. Entonces, o sea, no, es inexplicable que podamos decir que no había alguien que pensara en nosotros antes de que nacíamos. El Señor ya se regocijaba. Y en Primera de Pedro 2:25, vamos ahí, por favor. Primera de Pedro 2:25. Dice: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Y esa palabra vuelto quiere decir, o sea, que regresamos, o sea, que el día de nuestra salvación nosotros regresamos a los brazos de nuestro pastor. Regresamos porque una vez lo conocimos, una vez estuvimos con él en esa eternidad, ¿verdad? Y, o sea, que aquí dice descarriados, o sea, íbamos vagas, sin seguridad, sin saber a dónde íbamos. Y Él tuvo la paciencia de tomarnos, ¿verdad? Ahora vamos a Juan 10, por favor. Juan 10, 1:5. Y dice, del 1 al 5, perdón. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Y a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Y si bajamos un poquito más al número 9, podemos ver que también dice: yo soy la puerta. Al que a mí entrare será salvo, y entrará, saldrá y hallará pastos. Y si nos vamos un poquito más adelante, en el 11, yo soy el buen pastor da su vida por sus ovejas. Y más adelantito, 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Entonces aquí dice en el 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Entonces aquí dice que, o sea, nosotras formamos parte de este rebaño, de estas ovejas. Pero ¿por qué formamos parte? O sea, porque una vez, o sea, Él decidió no solo llamar a las suyas, sino que decidió también incluir a los gentiles en esto, y aquí estamos nosotros también, ¿verdad? Y al mencionar que ellos, las ovejas,
oyen la voz, luego la reconocen y al reconocerla pues ellos creen en esa voz y la siguen. O sea, es mucho más trascendental, no solo es oigo y aquí salió, o sea, ellas oyen, reconocen y siguen al pastor, ¿verdad? Entonces, no olvidemos que aquí dice que nadie puede, el ladrón, o sea, aquí menciona también al ladrón, ¿verdad? Y el ladrón no puede hurtar de su mano, o sea, no puede hurtarnos a nosotros, o sea, no hay nada, una vez Él ya puso su sello en nosotros, no hay nada que nos pueda arrebatar de su mano. Entonces imagino que ya saben de qué les voy a hablar, ¿verdad? Entonces vamos a hablar del valor de la hermandad. No se imaginan lo importante que son las personas que tienen junto a ustedes ahorita sentadas. Lo ideal sería que una vez ya estemos en la nueva ciudad podamos ver a esas personas que ven junto a ustedes, ¿verdad? Y poder decir, o sea, yo la conocí, o sea, yo estuve con ella ahí abajo, ¿verdad? Y si nosotros nos esforzamos y mostramos un corazón humilde y sobre todo reconocemos que no podemos solos y necesitamos no solo de Dios, sino que también de los demás, es otro nivel al que vamos a ir llegando, ¿verdad? Bueno, vamos a Efesios 2:19. Si voy muy rápido, háganme así como tranquila. 2:19, ok. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Ay, no, perdón, me pasé. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Aquí ya somos incorporados, ya somos cercanos a Dios. Y si vamos unos versículos antes, aquí dice que en aquel tiempo estábamos sin Cristo, en el 12. Alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros en otro tiempo estabais lejos y habéis sido cercanos. Esa palabra cercanos quiere decir que ahora somos íntimos, somos parientes de Él. Entonces, Él decidió derribar esa pared intermediaria que nos separaba, ¿verdad? Entonces, gloria a Dios por eso, porque ahora ya somos parte de ese rebaño, de ese redil que ahora podemos formar parte y oír su voz, reconocerla y seguirle, ¿verdad? Ahora en Efesios 3:14, vamos a ir del 14 al 15, un poco más adelante, y dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Entonces quiere decir que el nombre de nuestro apellido de la nueva familia es Jesús. O sea, quiere decir que yo soy Doña Jesús y ustedes son Don Jesús, ¿verdad? Ese es nuestro nuevo apellido. Entonces, y claro, o sea, es un privilegio tener ese apellido y con mayor razón tenemos que actuar de manera más respetable a ese apellido, ¿verdad? No vamos a estar diciendo, ay, sí, soy hija de Jesús, soy hija de Dios y no voy a parecer como una, ¿verdad? Y lo llevamos escrito en la frente y ahí es cuando también podemos ver el principio de ver ese nombre de Jesús también en nuestro prójimo, en nuestro hermano. Y a pesar de que a veces vemos actitudes o situaciones o que hay confrontaciones o alguna diferencia en cuanto a opiniones, podemos ver a ese hermano y decir, o sea, yo veo aquí Jesús, tú eres mi hermano, eres parte de esa familia y por tal razón yo no voy a pecar en contra de ti ni en contra de Jesús, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a seguir. Ahora Gálatas 6:10. Gálatas 6:10, esas se las voy a leer así rapidito porque estamos un poco corridos, pero que dice que es hacer el bien con todos, pero principalmente con la familia de la fe. O sea, ¿a qué se refiere esto? Con que nosotros tenemos no solo que hacer el bien con nuestra familia natural, sino que también más allá, a dar más por nuestra familia espiritual, ¿verdad? Y el Salmo 133:1, que también es el que está ahí, que dice, cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Y la palabra armonía quiere decir ser o llegar a ser uno. Entonces, el llegar a ser uno necesitamos de amor, necesitamos de una humildad y doblegarnos y decir te necesito, ¿verdad? Ahora, vamos a ir a Hebreos 10 del 23 al 25, por favor. Este ya lo hemos escuchado muchas veces. Dice, mantengámonos firme sin fluctuar la profesión de nuestra fe, de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras,
no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y también más, y también tanto más cuando veis que el día se acerca, ¿verdad? Y aquel día se acerca es porque, o sea, ya se acerca el fin de los tiempos, ¿verdad? Ya no vamos a tener una oportunidad después de eso. Y aquí lo más importante que podemos destacar, pues es que, o sea, aparte de mantenernos firmes, quiere decir que no vamos a ser como niños que hoy sí quiero seguir al Señor y mañana no, y estar fluctuando, sino que es mantenernos firmes y aceptar que tenemos una responsabilidad con ese apellido y de seguir adelante firmes, ¿verdad? Y no solo eso, sino que dice que tenemos que considerar a los otros, y considerar a los otros quiere decir, si buscamos el significado, es considerar cuidadosamente, ver completamente. Y muchas veces solo vemos el exterior de la persona y es que esa persona, pero no me pongo a pensar que quizás esa persona tuvo pruebas, tiene ciertas flaquezas, tiene debilidades, y eso lo hace esa persona que es ahora y que le está costando, tanto como a mí me está costando caminar. Entonces, dejando esas barreras y esos prejuicios, viendo completamente con más amor, y eso nos lleva a que esas nuestras acciones sean buenas hacia los demás, ¿verdad? Entonces, porque, o sea, ¿de qué sirve que yo solo, ay, sí, tan linda esa persona, pero hago algo por esa persona? O sea, llevarlo a una acción, llevarlo a una obra, ¿verdad? Y que también dice que siempre debemos congregarnos, porque si nos aislamos, ¿qué estamos haciendo? Estamos dejando que el Señor primeramente no trabaje en nosotros, al Señor no le agrada eso. Y adicionalmente nos perdemos de un gran beneficio espiritual al venir aquí. Yo les he dicho a las chicas que a mí de verdad me llena mucho escuchar sus testimonios, escuchar lo que Dios ha hecho con ustedes, porque muchas veces, aunque crean que no, aunque tal vez yo sea más grande que ustedes, pero ustedes ya pasaron por una lucha y me dicen cómo la superaron, y a Dios sea la victoria, y es como, es cierto, ¿va? O sea, yo quiero eso, y uno quiere como que se le pegue eso a esas personas, ¿va? Y es como que, porque es bonito estar con personas que te edifican, al contrario de ir y solo estar en mi cuarto y yo y mis pensamientos. Y yo soy una que de verdad, si yo me quedo así como que sola, empiezo a armar castillos en mi cabeza, y que esto está diciendo y que esto, aquello, y cuando tal vez ni está pensando en lo que estoy pensando, ni estoy creando. Y me pasa mucho con mi esposo, ¿verdad? Que, o sea, muchas veces si yo no resuelvo el problema, o sea, es como empiezo a crear cosas y a la larga no está pensando en eso, él está tal vez pensando en otra cosa y en su mente ya pasó el problema y así, ¿verdad? Y yo sigo en ese rollo. O sea, entonces no debemos de aislarnos, ¿verdad? Y también dice que debemos exhortarnos unos a los otros. Y la palabra exhortar significa llamar cerca, invitar, convocar, orar, alentar, pero también significa amonestar, confrontar, consolar. O sea, no todo es que siempre voy a venir y decirte, es que qué lindo. A veces, mira, tengo que hablarte. O sea, esto y esto considero que no estuvo bien. Pero, o sea, no te lo digo como un propósito de acusación, sino que quiero ayudarte. O sea, nunca voy a llevar esto a más, ¿verdad? O sea, es importante eso, ¿verdad? Porque si no, lo que estamos haciendo, si lo llevamos a otra persona, es crear una división. Y eso no le agrada al Señor, ¿ok? Ahora, bueno, vamos a ver esta persona A. Ella es Paola de Pérez, les cuento. Ella tiene un corazón, tiene su vieja naturaleza, pero también al momento que yo recibí al Señor, pues el Señor en su misericordia decidió poner un nuevo corazón en mi corazón, ¿verdad? Y ese nuevo corazón va creciendo poco a poco, pero yo voy aprendiendo y a veces me tropiezo y a veces caigo, pero sé que Jesús está aquí dentro de mí, amén. Pero este corazón, por medio de su sangre, pues nos hace cercanos, me hace pariente, me hace familia, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Me cometí un error y fracasé y le fallé al Señor. Entonces, bueno, Señor, perdóname, ¿verdad? Con genuino arrepentimiento voy y pido disculpas. Perdóname, Señor, límpiame con tu sangre. O sea, no quise decir eso, no quise actuar así. Perdóname. Y el Señor, ¿qué va a hacer? ¿Me va a dejar así como, no, ¿verdad? Él me ama. Y Él va a ir y, o sea, sí, si mi arrepentimiento fue genuino, va a ir y me va a amar y, o sea, te amo y está bien, tranquila, vamos adelante. Apártate y seguí, ¿verdad? Vamos, ¿verdad? Y para Él yo soy un especial tesoro. Pero ¿qué pasa cuando aparece en el escenario una persona B? Se ven iguales, ¿no? Los dos corazones, ¿verdad? O sea, esa persona también está pasando por las mismas cosas que yo. Entonces, esa persona también es salva, también es cercana a Dios, también comete errores, también tiene un nuevo corazón, también Jesús está en esa persona. Y como dice Malaquías 3:17, que dice que somos su especial tesoro. Entonces, si esa persona falla, ¿yo qué voy a hacer? Voy a venir y voy a
Ay, mira, ya vieron que esa personita falló y no sé qué. Ay, y tan bien que cantaba. O tan bien que de verdad tocaba el piano. Es que esa persona como predicaba bien y eso creen que está correcto. ¿Por qué? Porque estamos no solo ofendiendo a la persona y estamos hablando a sus espaldas, sino que también estamos ofendiendo a Jesús, porque Jesús está en esa persona. Entonces a veces olvidamos eso y olvidamos que una vez en 2 Corintios habla de cómo somos nueva creación, ¿verdad? Y las viejas cosas pasaron y todas son cosas hechas nuevas, ¿verdad? Entonces, si esto se refiere a que esta apariencia externa que veo yo de la persona, esta vieja naturaleza, que el Señor venga y, Señor Padre, por favor, limpia mis ojos con colirio para que yo pueda ver a esta persona como tú la ves. Porque yo muchas veces veo solo lo malo. Veo que esa persona se portó feo, me habló feo, me miró feo, tal vez, y esa persona tal vez ni siquiera, tal vez estaba pasando por una mala situación en su vida y solo hizo una cara mal, ¿verdad? Y yo pensando, ya todas esas cosas, ¿va? ¿Sí? Entonces es ver mucho más allá del exterior y enfocarme en lo que está adentro, que adentro está la sangre del Cordero, ¿sí? También en Efesios 2, del 14 al 18, por favor. Esto que ya lo leíamos antes, ¿verdad? Que porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermediaria de separación. Podemos seguir, pero eso ya lo leí antes, ¿verdad? Pero dice que es matando en ella las enemistades y que todos somos hechos en un mismo espíritu al Padre, ¿verdad? Y Efesios 4:22, que habla de cómo nos tenemos que vestir de este nuevo hombre, ¿verdad? Y es vestir de este nuevo corazón y olvidar, yo tengo que venir y reconocer que más allá de lo que yo puedo ver en ese hermano o en esa persona, ahí está también, es un miembro de mi familia y está en la sangre de Cristo y ahí está Jesús. Entonces yo en ningún momento, tanto como me está costando a mí el caminar, a esa persona también. Entonces como creyente, yo voy a apoyar a esa persona también creyente y no voy a hablar a sus espaldas, no voy a empezar a enfrentar o empezar a levantar equipos o en murmuraciones en contra de esa persona, ¿verdad? No es lo correcto. Ahora, pues hemos escuchado en 1 Corintios 12, del 12 al 27, que somos un mismo cuerpo y que cada miembro es importante, ¿verdad? Vamos a 1 Corintios, por favor. Este es bastante largo, pero siento que es importante tocarlo. Voy a ir saltándome algunas partes si veo, pero vamos a leerlo. Bueno, 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? ¿No soy del cuerpo? Por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, ¿por qué no soy ojo? ¿No soy del cuerpo? Por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Y voy a repetir eso porque es importante. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Él le plació darnos ese don que nos dio, ponernos en esa familia, levantarnos en ese lugar. ¿Por qué voy a estar pensando es que yo no estoy ahí arriba, o yo no formo parte del equipo de Stream, o yo no me ve la gente, yo limpio los baños, por ejemplo, yo limpio las sillas cuando había COVID, por ejemplo, ¿ya? Y nadie lo veía, ¿ya? Pero fue una parte importante. Y si seguimos más adelante, dice como algunos miembros, en el 22, antes bien los miembros del cuerpo que parecían más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se trata con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba,
para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos a los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y esta palabra es tan importante y a veces solo la leemos por leer. Y hablaba ayer yo con Marco y así como tratando de entender por qué es que a veces dice que hay unos decorosos y otros que debemos de vestir más dignamente y así, ¿verdad? Y pensaba, bueno, en lo natural, podemos ver ahí ese cuerpo que tiene las manos y los pies, ¿verdad? Pero no podemos ver tan fácilmente el corazón o el estómago o los pulmones, ¿verdad? Pero si yo quito el corazón, ya no sirve el cuerpo. Entonces, ese se vistió más dignamente o está más oculto porque es más vulnerable. Y muchas veces eso pasa con miembros de la iglesia, que muchos no están tan expuestos o no son tan vistos por todo el mundo, pero forman parte del cuerpo para que la iglesia esté limpia, para que haya alguien ahí en la puerta que te sonría y te reciba con bienvenido hermano, ¿verdad? Todo eso forma parte. Y Aarón se ríe porque él sabe que para él fue lucha en la YouthCon, pero de verdad, todo es importante, todos los miembros son importantes y a todos nos necesitamos, y más allá de lo que creemos. Yo a ustedes los necesito, yo no los necesito en mi caminar, porque ¿de qué sirve si solo yo vengo a la iglesia? No es eso. A mí me encanta venir y verlos a todos ustedes y poder escucharlos, y si a veces, alguno está decaído, poder ayudarlos si si el Señor me usa de alguna forma para poder hablarles, o por medio de la alabanza, por medio de la oración. Oye, por medio de la oración y la alabanza, yo soy sincera, en el momento en que todas oramos ahí, para mí fue, yo venía súper cargada. Algunos saben que yo me pongo un poco nerviosa al predicar y, era como, no, Señor, no, yo sé que por ti yo puedo hacerlo, y es como olvidar esa voz que viene del enemigo y que me dice que no puedo y que no soy nadie y que quién soy yo para estar parada aquí. Y yo lo sé, yo sé que a mí me cuesta, soy débil, pero el Señor en mí sé que puede hacer mucho, ¿verdad? Y yo sé que el Señor en ustedes también puede hacer mucho. Entonces, perdón, voy rápido. Bueno, recordemos que el Señor repartió una porción especial de su nombre, de su naturaleza en cada uno de nosotros. Lo vemos en Romanos 12:3, cuando Él dice que dio una medida de fe a cada uno, y en Isaías 51:1, que dice que fuimos cortados de la roca, ¿verdad? Entonces, de esa roca, esa roca es el Señor, y si somos cortados, es una parte de su nombre, ¿no? Entonces, el venir y yo decir, ok, yo tengo una parte del nombre, y se los decía a las chicas la vez pasada, si yo vengo y solita quiero empezar a orar y todo, yo lo puedo hacer, porque tengo que aprender a pelear mis batallas sola, está bien, con el Señor, ¿verdad? Pero llega un momento en el que necesito una ayuda, necesito que alguien esté a la par mía y necesito esa porción del nombre que tiene la otra persona, y me uno a una persona y empezamos, ¿verdad? Y después otra persona, y poco a poco se van uniendo esas partes del nombre hasta completar el nombre del Señor. Y cuando estamos todos juntos, ese nombre se levanta y algo va a pasar, algo tiene que pasar porque ahí está el nombre del Señor, ¿verdad? Entonces, vamos a Mateo 25 del 31 al 46. Bueno, este es un poquito largo también, pero habla cómo el Señor, el Hijo del Hombre, cuando venga, pues, bueno, les voy a leer un poquito solo el principio y luego les explico lo demás, pero porque el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentarán en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me vestisteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, cuando le vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber, y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, y cuando te vimos enfermo y en la cárcel y vinimos a ti. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños a mí lo hicisteis.
Entonces, ¿de qué habla aquí? De que, o sea, separó un grupo de ovejas y otro de cabritos. Más adelante dice que el grupo de cabritos, ellos no dieron de vestir, no dieron de comer, no dieron todo lo que los demás hicieron con su prójimo, ¿verdad? Pero, y ellos, para ellos, ¿qué fue? El Señor los apartó y los mandó, heredaron el infierno, ¿ya? En cambio, los otros dicen el 34, que ellos heredan el reino preparado para vosotros. Y ese heredar el reino es heredar la nueva ciudad, o sea, ellos sí alcanzaron esa estatura. Y más allá de ver qué hicieron o qué no, a quien se lo estaban haciendo aquí la importancia es que era Jesús. O sea, él vio, por lo que lo hiciste con ellos, eso quiere decir que lo hiciste conmigo, lo hiciste con los pequeños, lo hiciste conmigo también, ¿verdad? Entonces, conocer eso, que cuando hacemos algo por los demás, es también hacemos algo para el cuerpo, para todo lo que es Cristo, ¿verdad? En sí. Y Mateo 18:20, que dice que donde están unidos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces lo mismo pasa, es como Cedrac, Mesac y Abednego, que ellos cuando entraron al horno de fuego, ¿qué pasó? Había un cuarto, porque eran, o sea, ¿cuántas letras tiene el nombre del Señor? 4, ¿no? Entonces él llegó y fue a completar la letra que faltaba. Entonces quiere decir que cuando 2 o 3 están reunidos, él de verdad va a bajar, él de verdad va a descender y él se va a volver humilde a nosotros y va a bajar y aquí estoy con ustedes, o sea, no están solos. Él hace esa parte de completar el nombre. Ahora, amén, 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 Señor. Gracias, Jesús, gracias, Padre. Gracias, Señor, gracias, Jesús, gracias, Señor. Ahora vamos a ver ciertos ejemplos. Primero vamos a ir a 2 de Samuel 23, del 8 al 17. 2 de Samuel 23, del 8 al 17. Aquí habla del rey David y cómo él tenía hombres valientes que siempre estaban junto a él, ¿verdad? Voy a empezar en el número 8 y dice: estos son los nombres de los valientes que tuvo David. José Basebet, el tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino, el encita, que mató a 800 hombres en una ocasión. ¿Qué podemos ver aquí de él? O sea, él peleaba individualmente, o sea, él peleaba sus batallas solo. Es una persona que ayuda a la hermandad, pero también supo pelear sus batallas solo, ¿ya? Y Adino, en sí, de donde venía, o sea, que era encita, él... esa palabra significa ser agudo, fuerte, una lanza. Y si tenemos a un hermano así, o sea, que ya sabe pelear sus batallas, que es fuerte, que él lanza esas saetas de la palabra del Señor y así, o sea, pues qué bendición, ¿no? Ahora, después de Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido ahí para la batalla. Y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Aquí Eleazar, él significa hermandad, la palabra ahoita, hermandad, fraternidad. Y si vemos aquí que él, o sea, era un hermano que él, o sea, peleó con varios filisteos, con un montón de filisteos, y quedó o sea, tanta fue la batalla, tanta fue la guerra, que la espada quedó pegada a su mano. Entonces, ¿cuántas veces nosotros sí tenemos la espada, la palabra pegada a nuestra mano y podemos seguir y seguir y seguir y levantar el nombre y seguir y seguir y seguir? Y muchas veces, aunque no podamos, viene el hermano a la par y nos sigue, nos agarra y seguimos y seguimos y seguimos, ¿verdad? Y así es, de esto se trata aquí. Y por último estaba Sama, y dice que es Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Y él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió, y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Bueno, y aquí Sama es Ararita, que Ararita significa surgir hacia arriba, es un monte, es un collado, es una montaña. Entonces, ¿qué es? O sea, es venir y estar, o sea, tan arriba que, o sea, nosotros podemos venir no porque nuestras fuerzas, sino que el Señor nos levanta y nos levanta y nos levanta, y nosotros levantamos el nombre porque reconocemos que no es por nuestras fuerzas. Ahora, aquí
lo principal de esta historia es que dice que David tuvo un deseo, o sea, tuvo un deseo así, era una con vehemencia, dice, que vehemencia es como un deseo profundo, ¿verdad? ¿Quién me diera de beber el agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Y rápido dijeron ellos, nosotros, ¿verdad? Vamos, y así, ¿verdad? Y o sea, no se pusieron a pensar que iban a invadir a los filisteos, ¿verdad? Y solo eran 3, ¿verdad? Y yo imagino, o sea, llegaron y es como, bueno, tú te quedas acá, yo protejo allá. Y eso es cuando llegue al pozo, tú te vas allá y me vas a ayudar porque alguien me tiene que sostener si no me voy a ir, ¿verdad? Entonces agarramos el agua y luego, bueno, vemos que no venga nadie y vamos con David a darle el agua, ¿verdad? Y luego David, ¿qué hizo? No aceptó el agua porque él sabía que ese amor de hermandad había, o sea, pudo haber sido sangre porque ellos arriesgaron su vida, ¿verdad? Entonces el venir o sea, ustedes harían eso, o sea, dar su vida por los hermanos, o sea, es algo un poco más allá de lo que se nos pide. Muchas veces a la esposa pues se le pide amar a Dios con todas sus fuerzas, con toda su alma, con todo su corazón, o sea, y a nosotros el ir más allá es también amar a nuestro prójimo de esa forma. Y ahí está el otro grupo, que son los 144,000, que ellos aprendieron a amar al prójimo más allá de solo amar al Señor, ¿verdad? Luego está lo que ya sabemos de la llenura del Espíritu Santo en Hechos 2, de que estaban todos unánimes juntos y el Espíritu descendió y todos fueron llenos del Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Entonces, aquí, o sea, podemos ver que también no solo, o sea, en lo que el Dios respaldó que estuvieran unidos juntos en su nombre. Otra vez vemos la importancia de estar unidos como hermanos. Luego vamos a Hechos 12 del 5 al 12, que habla de Pedro en la cárcel. Y dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios con él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto en 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y luego vemos cómo el ángel después fue derribando la primera guardia, la segunda, y luego la puerta de hierro hasta que sacó a Pedro, ¿verdad? Y vemos, o sea, ¿por qué pasó esto? Solo porque Pedro estaba, o sea, dice que estaba dormido, porque lo despertó el ángel, ¿sí? ¿Y qué hacía la iglesia? La iglesia oraba. Entonces, ¿qué hemos aprendido? Que cuando oramos, pues, o sea, en la iglesia hemos aprendido que es una nube de incienso que sube al Señor, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando mi nubecita se une a la nube de Nahua, a la nube de Samia, a la nube de Marca, a la nube de... Eso se vuelve una columna enorme de incienso hacia arriba, ¿verdad? Entonces eso fue lo que hizo que el Señor, o sea, viera ese clamor y esa petición para sacar a Pedro. Entonces hay un poder en la hermandad, vuelvo a decirlo, hay un poder, ¿verdad? Ahora, y cuando Jesús sana al paralítico, bueno, esa imagen está un poco chistosa, pero tranquilo, te vamos a llevar con Jesús. Bueno, pues en sí hemos visto vamos a Marcos 2 del 1 al 12, así rapidito. Y dice, entonces vinieron, bueno, que Jesús estaba en Capernaum y se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni uno en la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Hemos aprendido y hemos visto que la palabra paralítico quiere decir, significa detenerse, usualmente pasar por la noche, quedarse permanente, ser obstinado, quejarse. Y luego dice que fue cargado por 4. Y como no podían acercarse a él porque estaba muy llena la casa de tanta gente, dijeron, mira, mejor regresemos. ¿Dijeron eso? No, ¿verdad? Dijeron, bueno, ahora busquemos otra forma, vamos por el techo, ¿va? Ahora imagínense, o sea, no solo cruzar con una persona que pesa, pues, o sea, entre 4, pasar toda la multitud, subirla y luego bajarla, o sea, eso requiere un compromiso, ¿verdad? Entonces, más allá de ver, o sea, ellos no vieron más allá de la humanidad de este paralítico. Ellos, o sea, la hermandad tenía una fe increíble que, o sea, más allá de lo que les fuera a costar, ellos lo iban a llevar con Jesús, ¿verdad?
Y más adelante dice, al ver Jesús la fe de ellos, no dice la fe del paralítico, ya, dice la fe de la hermandad. Hijo, tus pecados te son perdonados, ¿verdad? Primero que nada lo perdonó y luego ya lo levantó, ¿verdad? Pero importantísimo ver que muchas veces yo puedo ser esa paralítica que no, es que yo siempre, no creo que eso me sirva, no, mejor me quedo, yo sé, ahorita estoy pasando por una noche y ahí me voy a quedar, o sea, no, y así. Pero de repente viene Isa, y viene y me dice, no, Pau, no, vamos adelante, te voy a llevar a la iglesia, yo te llevo a traer, y si quieres vamos a comer el día siguiente, o sea, como que vamos y leemos, y, o sea, ella está ahí para mí, y es como esa, siempre necesitamos de la hermandad, o sea, no podemos solos muchas veces, y no solo porque, o sea, el Señor sí está con nosotros, pero muchas veces va a llevar batallas a nuestras vidas, en las cuales va a ser necesario que, o sea, no, es egoísta mi parte yo decirles, ok, el Señor ha hecho tanto en mi vida, pero no lo llevo a obras de decir, a ver, Karin, mira, nos juntamos a platicar y quiero contarte alguna lucha que yo estuve pasando, o sea, y tal vez hablamos, ¿verdad? Y en ese momento yo tal vez me voy a abrir a Karin y le voy a contar, y de repente ella, como vio que yo me abría a ella, mira, Pau, yo precisamente estoy pasando por eso, o mira, esto, precisamente yo estaba teniendo esa lucha y yo tenía esa duda del Señor, y gracias a que me junté contigo, o sea, pude ver que, o sea, el Señor no me tiene sola, y, o sea, y va así como, es una cosa que no tiene fin, y muchas veces en un mínimo detalle, ahí está. Y les voy a decir, o sea, yo esta semana realmente yo tenía esta carga de, o sea, una carga tan impresionante con esta prédica. Y yo le pedí al Señor así, Padre, si yo no soy la persona correcta de venir a estar aquí parada, porque, o sea, es de verdad, o sea, a mí me temblaban los pies, era como, ¿qué está pasando? O sea, no, o sea, estar aquí parada frente a ustedes no es porque yo ya me sepa esto de memoria, o sea, yo lo estoy poniendo en práctica todos los días y trato de ponerlo en práctica y me tropiezo y caigo, pero vuelvo y así. Y fueron 3 personas que están aquí, que saben que me hablaron esta semana, me escribieron un mensaje y eso me alentó, me levantó, y yo decía, o sea, sí, o sea, el Señor está aquí, o sea, el Señor está detrás de esto, y, o sea, a pesar de cualquier cosa, o sea, mi hermandad está ahí para respaldarme, como yo no voy a estar para la hermandad también, ¿verdad? Luego, bueno, eso ya se los dije, ¿verdad? Y por último, vamos a ver esto, que estos se los voy a dar así como rapidito por el tiempo, pero hemos leído en Éxodo que el cerco del tabernáculo pues estaba rodeado de cortinas en el atrio, ¿verdad? Y ahí lo podemos ver cómo era todo el tabernáculo, el cerco, ¿verdad? Pero pudimos ver que era como columnas y con tela y así, ¿verdad? Que esas eran las cortinas de lino filo. Ahora, ¿cómo se sostenía este cerco de cortinas? Había 6 elementos, como pueden ver ahí. Estaban las columnas, estaban las basas, que son las bases que se ven ahí, estaban los capiteles, que es la parte de arriba, que también son como ganchos que sostenían las cortinas, están las molduras que nos sostienen con la otra columna, ¿sí? Están las estacas, que son 2 de cada lado por cada columna, y están las cuerdas. Entonces, ustedes dirán, pero ¿por qué estoy leyendo esto? O sea, ¿por qué esto qué tiene que ver? O sea, ¿qué es esto de la cuerda? ¿Qué es esto de la columna? Y pues hemos aprendido que toda la palabra es útil, ¿verdad? Entonces, si leemos en Éxodo 27, del 9 al 15, ahí vamos a encontrar las partes, pero el pastor nos ha explicado, y también en el libro de la preciosa gema está una explicación impresionante acerca del significado de estos elementos. Y aquí les puse el significado de cada uno. La primera, vamos a empezar con la columna, la que ven ahí. La columna somos nosotros y son los demás. ¿Pero a qué me refiero con esto? O sea, sí, recordemos un poco. En Apocalipsis 3:12 dice que al que venciera yo le haré columna, ¿no? Entonces el Señor nos ha llamado a nosotros a ser columnas vivientes, columnas humanas, que vamos a estar, como dijimos en Hebreos, firmes, ¿verdad? Firmes, no fluctuantes, vamos a seguir acá, ok. Y reconociendo que una columna necesita de otra, y otra, y otra, y otra, y otra, y otra, así, porque no puedo sola. Entonces, ¿qué es? Mi orgullo, no es que no solo soy yo. De esto reconocer la humildad, y hay más columnas, ¿verdad? Ahí estamos nosotros y los demás, sin orgullo. Luego, las basas, que las basas se refiere a estar bajo la soberanía de Dios. ¿A qué nos referimos con esto? En sí, la palabra basas viene de la raíz es Adón, que viene de Adonai, ¿no? Y que eso es Señor, dueño, amo.
Y ahí pues está claro que es la soberanía, ¿verdad? Tenemos que estar parados en esa soberanía. No es como que, o sea, esa soberanía me mantiene firme a quedarme ahí, no, o sea, yo no quiero moverme para allá, no, aquí te quedas porque yo digo que aquí te quedas, dice el Señor, ¿verdad? Entonces yo ser humilde y reconocer que no es mi voluntad, es la del Señor, ¿ok? Luego capiteles. Capiteles se refiere, bueno, dice que es gancho también, como les decía, pero es la letra Vav, que es la sexta letra del abecedario hebreo, y miro a Nico porque creo que sí, sexta letra, y es la tercera que está en el nombre, porque es Yud, Hei, Vav, Hei, ¿verdad? Y Vav, como hemos aprendido, el pastor nos ha enseñado que el nombre se revela a nosotros por medio de sabiduría, entendimiento, conocimiento y prudencia. ¿Y cuál corresponde a la tercera, que es Vav? Es el conocimiento. Entonces aquí nos referimos a que es el conocimiento de Dios, o sea, el conocimiento de sus caminos. El no quedarme así como, ¿de qué habló el pastor? Ah, pues estuvo bonito, ¿verdad? Y sí, ¿qué entendiste? Ah, pues no entendí nada. No, ¿verdad? O sea, es venirme a entender y poner de mi parte, tener un esfuerzo. Si no entendí, pues la leo después, las vuelvo a escuchar, ¿verdad? Y luego están, bueno, este es el conocimiento de Dios. Luego están las molduras, que aquí habla del amor. O sea, la raíz de esta palabra es amor. Entonces, ¿por qué voy a unirme yo con la otra columna? Con amor. O sea, es venir y aceptar y reconocer que necesito el amor de mi hermano. Luego vienen las estacas, que esas nos hablan del perdón, porque nosotros enterramos tanto la ira que tenemos, la contienda que tenemos, como también las faltas que me ha hecho mi hermano. Entonces, si unimos las dos, es esa falta de perdón y que a veces no tenemos. Entonces es venir y perdonar al hermano a pesar de la ofensa que me hizo. Recordar que aquí está el nombre escrito, Jesús, y aquí está Jesús también en ese hermano. Entonces es como ver y reconocer que en ese hermano está el Señor Jesús. Y por último las cuerdas, que dice que era como las flechas de la cuerda de un arco. ¿Y para qué sirve el arco? Es como para lanzar flechas. Entonces hablamos de las flechas de la palabra de Dios que vamos a lanzar al enemigo. O sea, el enemigo va a querer atacar, ¿no? O sea, en todo este cuadro, él no quiere que edifiquemos estos muros, y él va a querer atacar ya sea a una columna, a una moldura, a un capitel y todo eso. ¿Y qué tenemos que hacer? Lanzar esas saetas de la palabra, ¿verdad? Y esas flechas que son ofensivas, ¿verdad? Pues esto, aquí les doy un resumen porque es rapidito. Pero, entonces, ¿cuántos están dispuestos a vencer según lo que decía Apocalipsis? Que al que venciere le haré columna, ¿no? Pero ¿qué tenemos que vencer? Nuestro orgullo, nuestra propia soberanía carnal, nuestra ignorancia por lo del conocimiento, nuestra falta de amor, el enojo y la falta de perdón. O sea, muchas cosas más, ¿verdad? Pero centrado en la hermandad son estas cosas, ¿verdad? Muchas personas dicen que ¿será que existen divisiones en la hermandad? Y en 1 Corintios 11, Pablo nos dice que sí, o sea, hay divisiones, no le extraña que hayan esas divisiones, pero divisiones significa brechas, cismas, roturas o desavenencias. Y ninguna de esas palabras significa pleito, significa problema, significa contienda. O sea, eso solo lo que es desaveniencia es una falta de entendimiento, una falta de acuerdo o una falta de conformidad. O sea, no estoy diciendo, no puedo estar de acuerdo con Daniel en una cosa, pero ¿cómo voy a reaccionar yo a esa diferencia? ¿Voy a venir y hacer guerra y pelea y todo eso? ¿O voy a reaccionar, yo voy a recordar que si quiero ser aprobada, como dice en 1 Corintios, que significa ser aceptable, resistente a la prueba, incluso dice aquilatar, que aquilatar es medir los quilates, es decir quintales, pero es quilates, los quilates que están en el oro, la plata y las piedras preciosas. ¿Y a qué nos recordamos en esto? Que el Señor va a medir nuestras obras, las va a probar con fuego, ¿verdad? ¿Y qué va a surgir? ¿Va a ser heno, madera o hojarasca? ¿O va a ser oro, plata o piedras preciosas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a reaccionar? Es esa manera de determinar si vamos a ser aprobados o no, ¿verdad? Si vamos a venir y sí existe esta diferencia, pero voy a hablar con esa persona y voy a llegar a un acuerdo, ¿verdad? No voy a llevarlo a más, no va a ser un pleito. Y que 1 Corintios 1:10 dice que el ideal de Dios es que todos estemos en un mismo sentir y no haya divisiones. O sea, van a haber, pero el ideal de Dios no es que hayan, ¿sí? O sea, depende mucho de nosotros el mantener la paz con los demás, o sea, y si hay conflictos, podemos leer Mateo del 18 al
el 18:15 y también el 21 y el 22, donde dice que, bueno, ¿cuántas veces tenemos que perdonar a nuestro hermano? 70 veces 7, ¿verdad? Correcto. Y en Mateo 18:15 dice que si algo no estoy de acuerdo con mi hermano, primero vaya con él. Luego, si él no me escucha, que vaya con otra persona adicional y esa persona. Y si después de eso no me escucha, ya lo llevo a la iglesia y así sucesivamente, ¿verdad? Pero todo tiene un proceso y todo tiene un orden, ¿verdad? Y Romanos 12:18 también, que ya lo leímos anteriormente, ¿verdad? Ahora, recordemos entonces que el crear estas divisiones, o sea, puede incentivar a que después haya murmuración o celos o envidia y todo eso. Y al momento de yo venir, y si yo tengo un problema con Daniel y bueno, es que mira, mi hermano me hizo esto, fíjate Marco, y es que de verdad, o sea, ya no lo aguanto, y es que viene y me hace esto, y o sea, y enfrente de todos, y en vez de, mira Daniel, o sea, vení, mira lo que hiciste me molestó, o sea, siento que no fue lo correcto, pero o sea, y no lo digo de verdad con motivo de pelearme contigo, solo quiero estar en paz, ¿verdad? Yo también te quiero. Entonces, cuando ocurren estas cosas, o sea, cuando yo tomo la decisión de venir y hablar con esa persona, voy a recuperar esa parte del nombre que esa persona tiene, porque en el momento en el que yo me peleé con esa persona, la perdí. Ya no tengo esa parte del nombre de Dios, pero al momento que yo me reconcilio con Él, ¿qué pasa? Vuelvo a tener esa parte y gano esa parte a mi favor, ¿verdad? Y al favor también de la otra persona. Y les voy a recordar algo que dijo Julio hoy, que dijo que había legiones, ¿verdad? Y en Mateo 5:9 recordamos del endemoniado que tenía un grupo de demonios en sí, ¿verdad? Que son legiones. Entonces el diablo también tiene una hermandad y ha trastornado este principio a su favor, y él también lo practica, él sabe el poder que tiene la hermandad. Entonces nosotros también con mayor razón, ¿por qué no practicarlo? Y recordemos que había una legión, pero para el Señor Jesús él solo dijo una palabra y salieron. Entonces tan importante es que nosotros también tengamos ese nombre dentro de nosotros y que una palabra digamos y ahuyentemos esos demonios, porque nuestra guerra no es contra el hermano, es contra potestades, contra huestes espirituales. Entonces recordemos eso siempre, todos los días. Aquí les dejo algunos principios clave pues, que pudimos ver. Que nuestra familia natural pues ocupa un lugar fundamental en el plan de Dios, lo vimos al principio. Somos una familia espiritual cuyo apellido es Jesús. La hermandad ve más allá de la humanidad, ve a Cristo en el corazón de las personas, ve a Cristo en sus hermanos. Somos un cuerpo y todos tenemos una función muy importante en el cuerpo de Cristo. Y debemos considerar a nuestros hermanos para estimularlos los unos a los otros al amor y a las buenas obras. Como hermandad tenemos la responsabilidad de sostenernos y amarnos los unos a los otros. Dios nos bendice cuando estamos congregados de una manera especial. Y en cuanto dependa de nosotros, debemos procurar la paz y el amor con nuestros hermanos. Y casi siempre va a depender de nosotros, ¿sí? Solo es de venir y doblegarnos, ¿verdad? Y por último, les muestro esta imagen que es para que reflexionemos, pero no sé si han visto las piedras que están en los ríos, ¿sí? Las piedras de los ríos son lisas, o sea, pero si vamos a una montaña, como a los que hacen esto, cosa de bicicleta, y que ellos, ahí son las piedras súper rígidas, te lastiman y todo, ¿verdad? Pero aquí, ¿qué pasa? Cuando están en el río, pasan por un proceso de erosión, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con el agua? O sea, el agua las va moviendo a las piedras y van rozándose unas con otras, ¿verdad? Y eso el principio es claro, o sea, habla de las relaciones que tenemos que tener con los demás. Y si somos esa piedra que va rozándose y rozándose y rozándose y nos dejamos llevar por esas aguas del Señor y saber que todo tiene un propósito, que ese roce va a servir de algo y al final del camino voy a llegar como una piedra suave y todas esas diferencias van a quedar hechas fuera. Entonces pensar en eso y que Dios, ¿quién es? Dios es el creador, ¿sí? Dios es el maestro que nos enseña a poder amar, a poder ver a nuestro prójimo como a nosotros mismos, el que nos transforma los corazones. Él transforma los corazones. Tengamos esa fe de que Él puede transformar nuestro corazón como el corazón de nuestro hermano. Recordemos que también podemos venir y orar por ese pozo del hermano que vemos que está caído, que está abajo. O sea, tantos principios que hemos aprendido aquí en la iglesia para no solo quedarme yo con ellos. Es tan importante venir y rendir nuestra voluntad al Señor y decir: Señor, yo reconozco y quiero ser una columna para ti, y les pido que
inclinen sus rostros y examinen sus corazones, examinen y pídanle a Dios: Señor, hay algo en lo que te estoy fallando, o sea, hay algo en lo que la hermandad, en la que yo he fallado a mi hermano, Señor, en la que he ofendido tu nombre, Señor, en la que he pecado en contra de ti, Señor. Oh Padre Santo, Señor, ayúdame, Señor, a ver a las demás personas como tú las ves, Señor. Ayúdame a ver lo precioso que es esa persona, Señor. Si esa persona tú la ves preciosa, yo la veo también preciosa, Señor. Ayúdame a poder amarla, Señor, a poder corresponder al amor que tú has hecho, Señor, en mi vida y en la de los demás, Señor. Oh, Señor Jesús. Señor. Señor, ayúdame, Señor, a practicar este principio, Señor. Primeramente con mi familia espiritual, Señor. Que no se quede aquí, Señor. Que traspase estas 4 paredes, Señor. Todo no solo es vida cristiana, Señor, también hay otros creyentes allá afuera que se pierden de tantas verdades que tal vez poseemos aquí, Señor. Recordemos, Señor, haznos más pequeños, Señor, haznos humildes, Señor. Haznos que estemos sentados y parados en tu soberanía, Jesús. Danos más amor, así como cantábamos hoy, más amor, más poder, Señor. Más de mí en ti, Jesús. Transforma mi corazón, transforma mi mente, Señor. Limpia, Señor, cualquier aspereza que esté en mi corazón, Señor. Ayúdame a perdonar, Jesús. Ayúdame a perdonar cualquier falta, Señor. Yo libero a esa persona, Señor, si es que me hizo daño, Señor. Ya no quiero cargar con esa culpa, Señor, ni que esa persona se sienta cargada porque yo no la he perdonado, Señor. Señor, gracias, Jesús. Gracias por la porción, Señor, que has puesto en cada uno de nosotros, Jesús. Gracias, Señor. Oh, Señor, ayúdame a reconocer que necesito las demás porciones de tu nombre, Señor. Señor, te necesito, Jesús. Ayúdame, Señor, a ser humilde, Señor. Señor. Oh, Señor. Padre Santo, ayúdame a ser pacificadora, Señor. A no incentivar a las divisiones, Señor. Padre bendito, Jesús. Ayúdame, Señor, a ser una columna viviente, Señor. Oh, Padre Santo. Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor.